Daniel tenía 34 años y un salario que, en cualquier conversación casual, provocaba silencios respetuosos. Trabajaba en una empresa tecnológica que crecía con rapidez, ocupaba un cargo intermedio con proyección y vestía con la seguridad de quien sabe que su esfuerzo tiene recompensa. Cada quincena, el mensaje del banco confirmando el depósito llegaba puntual, como una validación silenciosa de que estaba haciendo las cosas bien. Durante unas horas, quizá un día entero, caminaba con una tranquilidad casi invisible, convencido de que esta vez sí lograría ordenar sus finanzas, de que esta vez el dinero alcanzaría para todo y aún sobraría un margen para construir algo más sólido. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, esa sensación comenzaba a desvanecerse. No ocurría nada dramático, no había una compra impulsiva de alto valor, ni una emergencia que lo obligara a vaciar su cuenta. Lo que sucedía era mucho más sutil: un pago automático aquí, una suscripción allá, una salida a cenar que parecía inofensiva porque se la había ganado después de una semana exigente. Daniel no se consideraba irresponsable, de hecho, evitaba los excesos que otros cometían con naturalidad. No apostaba, no gastaba en artículos extravagantes, no acumulaba deudas impagables. Su vida, vista desde afuera, era moderada y coherente. Pero a finales de cada mes, al revisar su saldo, la cifra que aparecía en la pantalla siempre era menor de lo que esperaba. No estaba en números rojos, pero tampoco había acumulación. No había crecimiento, solo una línea plana que se repetía mes tras mes, como si su esfuerzo se evaporara en el aire. Daniel empezaba a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era culpa, porque técnicamente cumplía con sus obligaciones. No era miedo, porque sus ingresos seguían siendo estables. Era algo más difuso, una sensación de que trabajaba mucho para mantenerse en el mismo lugar. En reuniones familiares, escuchaba historias de amigos que habían comenzado a invertir, que hablaban de fondos, de acciones, de propiedades pequeñas compradas con disciplina. Él asentía, participaba en la conversación, pero por dentro sabía que no tenía nada concreto que mostrar. Su cuenta bancaria no reflejaba el nivel de ingresos que recibía, y esa contradicción empezó a convertirse en una sombra constante. Cada vez que alguien mencionaba la palabra ahorro, Daniel desviaba el tema con una sonrisa ligera, como si estuviera esperando el momento adecuado para empezar. El problema es que el momento adecuado nunca llegaba. Cada mes traía consigo nuevas justificaciones. Un curso que mejoraría su perfil profesional, una mejora en el apartamento para hacerlo más cómodo, un viaje corto que no parecía excesivo. Nada era irracional por sí solo, cada decisión tenía sentido en el contexto inmediato, pero el conjunto de todas ellas dibujaba una realidad distinta, una en la que el dinero entraba con fuerza y salía con la misma velocidad, dejando detrás una sensación persistente de estancamiento. Daniel comenzó a preguntarse si el problema era su salario. Tal vez pensaba, necesitaba ganar aún más para empezar a construir patrimonio. Quizá el nivel de vida al que aspiraba requería un ingreso superior. Esa idea lo impulsaba a trabajar horas adicionales, a asumir más responsabilidades, a buscar oportunidades de ascenso. Sin embargo, en el fondo sabía que algo no encajaba, porque incluso cuando había recibido aumentos en el pasado, el resultado había sido el mismo: un breve alivio seguido de un retorno silencioso al punto de partida. La pregunta empezó a perseguirlo en momentos inesperados, mientras conducía de regreso a casa o mientras observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento. ¿Cómo es posible ganar bien y no avanzar? No tenía aún la respuesta, pero intuía que el problema no estaba en la cantidad de dinero que entraba, sino en la forma en que ese dinero transitaba por su vida sin dejar huella. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a prestar atención a detalles que antes ignoraba. No eran grandes gastos, sino pequeñas decisiones que se repetían con una frecuencia casi automática. Pedidos a domicilio porque estaba cansado, suscripciones a plataformas que apenas utilizaba, aplicaciones de transporte incluso cuando podía caminar. Cada gasto parecía justificable en el momento en que se realizaba, pero juntos formaban una corriente constante que drenaba su cuenta sin que él lo notara de inmediato. Había también una dimensión emocional en su relación con el dinero que nunca había examinado con profundidad. Daniel asociaba el consumo con recompensa. Después de jornadas intensas, sentía que merecía darse ciertos gustos. No lo veía como derroche, sino como equilibrio. Trabajaba duro, por lo tanto podía permitirse pequeñas indulgencias. Ese razonamiento, repetido mes tras mes, terminó convirtiéndose en una narrativa interna que validaba cada salida, cada compra, cada mejora en su estilo de vida. Lo que nunca hizo fue observar el panorama completo. Nunca se sentó a sumar todas esas decisiones dispersas para entender su impacto acumulado. El dinero salía en fragmentos tan pequeños que no generaban alarma. No había una sola transacción que lo hiciera detenerse. Era la suma silenciosa de muchas, construyendo una estructura invisible que mantenía su saldo en el mismo nivel.
A medida que esa realidad se hacía más evidente, Daniel empezó a sentir una tensión interna. No quería renunciar a su estilo de vida, pero tampoco quería seguir atrapado en la sensación de estancamiento. Se dio cuenta de que había confundido estabilidad con progreso. Tener ingresos constantes y cubrir sus gastos no significaba estar construyendo algo a largo plazo. Estaba sobreviviendo con comodidad, pero no estaba avanzando. En conversaciones privadas consigo mismo, comenzó a reconocer una verdad incómoda. No sabía exactamente a dónde iba su dinero, sabía cuánto ganaba, pero no podía explicar con claridad cuánto destinaba a cada área, ni qué porcentaje estaba construyendo para el futuro. Su economía funcionaba en automático, impulsada por hábitos y decisiones repetidas sin demasiada reflexión. Esa automatización le había dado tranquilidad durante años, porque no había crisis visibles, pero ahora empezaba a percibirla como una amenaza silenciosa. Si en algún momento sus ingresos disminuían, no tendría un colchón sólido. Si surgía una oportunidad de inversión, no contaba con capital disponible. Su aparente estabilidad estaba sostenida por una cuerda tensa que dependía exclusivamente de su capacidad de seguir trabajando al mismo ritmo. La realización no fue inmediata ni dramática. No hubo un evento específico que marcara el cambio. Fue más bien una acumulación de pequeñas incomodidades, de preguntas que no podía ignorar. Daniel entendió que ganar más no resolvería el problema. Si la estructura subyacente permanecía igual, podría duplicar su salario, y sin una organización consciente, terminaría en el mismo punto, solo que con cifras más grandes moviéndose en el mismo círculo. Esa idea lo inquietó profundamente, porque implicaba que el problema no estaba fuera de él, en el mercado o en la economía, sino dentro de su propio sistema de decisiones, y aceptar eso requería una honestidad que no siempre es cómoda. Daniel empezó a sospechar que no era víctima de circunstancias externas, sino de una ausencia de dirección. El dinero no tenía un propósito claro en su vida, simplemente fluía hacia donde las costumbres lo empujaban. La pregunta dejó de ser cuánto ganaba y empezó a transformarse en otra más compleja: ¿qué estaba construyendo realmente con ese ingreso? Y al intentar responderla, descubrió un vacío que ya no podía ignorar. El punto de inflexión no llegó acompañado de una crisis financiera ni de una pérdida repentina. Llegó en una noche silenciosa, frente a la pantalla de su computadora, cuando decidió observar sus movimientos bancarios con una mirada distinta. No buscaba juzgarse ni castigarse, sino entender el patrón. Por primera vez, organizó sus gastos en categorías amplias y miró la suma anual en lugar de la mensual. La cifra total destinada a consumos aparentemente pequeños lo sorprendió más que cualquier deuda habría podido hacerlo. Comprendió que el problema no era un gasto aislado, sino la ausencia de intención. Su dinero no respondía a una estrategia, sino a impulsos acumulados y rutinas cómodas. Esa noche, Daniel tomó una decisión que no implicaba renunciar a todo lo que disfrutaba, sino redefinir la arquitectura de su economía personal. Decidió que cada ingreso tendría un destino previamente asignado, antes de tocar su cuenta principal. Comenzó por separar una porción fija, destinada exclusivamente a la construcción de seguridad. No lo dejó para el final del mes, ni lo consideró lo que sobrara. Lo convirtió en la primera acción después de recibir su salario. Esa transferencia automática no era solo un movimiento financiero, era un mensaje interno de prioridad. El resto del dinero se distribuyó en categorías claras, diferenciando lo esencial de lo flexible, lo estructural de lo circunstancial. Daniel también estableció límites visibles para sus gastos variables. No eliminó los placeres, pero los encuadró dentro de un margen concreto. Al hacerlo, notó que muchas decisiones que antes parecían inevitables empezaron a perder urgencia. La claridad redujo la impulsividad. La estructura reemplazó la improvisación. Con el paso de los meses, el cambio no se manifestó en una transformación espectacular, sino en una estabilidad distinta. Su saldo dejó de fluctuar hacia cero y comenzó a mostrar una tendencia ascendente, aunque fuera gradual. Más importante aún, la ansiedad que sentía al revisar su cuenta empezó a disiparse. Ya no era un espectador pasivo de su dinero, sino un administrador consciente. Daniel descubrió que el verdadero poder no estaba en aumentar ingresos indefinidamente, sino en diseñar un sistema que funcionara incluso en su ausencia. Comprendió que la libertad financiera no empieza con cifras extraordinarias, sino con estructuras coherentes. Su relación con el dinero dejó de basarse en recompensas emocionales y comenzó a sustentarse en decisiones deliberadas. No se convirtió en millonario de la noche a la mañana, no hizo inversiones arriesgadas, ni cambió radicalmente su estilo de vida. Lo que transformó su realidad fue algo menos visible, pero más profundo: la alineación entre lo que ganaba y lo que construía. El dinero dejó de ser un flujo caótico y se convirtió en una herramienta con dirección. Al mirar hacia atrás, entendió que durante años había confundido ingresos con progreso. Había creído que ganar bien era suficiente para avanzar, cuando en realidad el avance depende de la intención con la que se administra cada recurso. El cero que aparecía al final de cada mes no era una condena, sino el resultado lógico de un sistema inexistente. La lección no fue moral ni dramática,
Fue estructural. Daniel aprendió que el dinero amplifica el orden, o el desorden que ya existe. Y mientras ese orden no se construya de manera consciente, incluso el mejor salario puede evaporarse sin dejar rastro. Ganar bien no garantiza nada por sí solo. Lo que marca la diferencia es entender cómo funciona el flujo, asignarle propósito y sostener esa disciplina en el tiempo. Solo entonces el ingreso deja de ser un ciclo repetitivo y comienza a convertirse en una base sólida para el futuro. La historia de Daniel no es una excepción, es la regla silenciosa de gran parte de la clase media. Todos conocemos a alguien que gana bien, pero que parece estar corriendo en una cinta estática, sin avanzar. La pregunta ahora es para ti. Al mirar tus propios números, ¿estás sobreviviendo con comodidad o realmente estás construyendo algo a largo plazo? ¿Tu dinero tiene un propósito asignado o fluye en piloto automático? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es esa pequeña fuga silenciosa que acabas de identificar hoy? Si este análisis te hizo ver tu dinero desde una perspectiva diferente y quieres aprender a diseñar tu propia arquitectura económica, suscríbete a Finanzas Fundamentales. Aquí no buscamos atajos, construimos bases sólidas. Nos vemos en el próximo video.